después de estar en vigor más de 100 años, un sistema de justicia penal a todas luces obsoleto, que no le hacía justicia a la víctima, que le cargaba la mano a los imputados o a los presuntos responsables, entre 2006 y 2008 se discutió una reforma constitucional a este sistema de justicia penal para mutar, para cambiar de uno inquisitivo a uno acusatorio, adversarial, oral. El inquisitivo tiene como característica principal, o diríamos, la mejor manera de describirlo es que primero te detengo y luego te investigo. En el sistema acusatorio te investigo para después detenerte, porque el elemento central del nuevo sistema es hacer efectiva la presunción de inocencia. Y una de las características del sistema inquisitivo es la prisión preventiva, es decir, que la persona sea privada de su libertad en tanto se le investiga. Y esto puede durar meses o incluso años, con frecuentes conclusiones como: disculpe usted, nos equivocamos, y haberle desgraciado la vida no solo a la persona que estuvo recluida, sino a su familia. Pues bien, esto nos permitiría afirmar que en un sistema acusatorio no tendría que haber prisión preventiva. Es decir, cuando la Fiscalía, el viejo Ministerio Público, arme muy bien su investigación, su carpeta y tenga todos los elementos para acreditar la responsabilidad de un imputado, lo lleve al juez y entonces inicie un proceso profundo de investigación ahora a cargo de un juez, y si al término del mismo resulta responsable, entonces puede ser privado de su libertad por el tiempo que la autoridad judicial lo juzgue conveniente. En un sistema acusatorio ortodoxo no tendría lugar la prisión preventiva, de modo que el fiscal, el antiguo Ministerio Público, tendría oportunidad para armar el caso, para iniciar una carpeta de investigación y cuando esté completa, llevarla ante una autoridad judicial, ante un juez. Sin embargo, como parte de las discusiones muy fuertes, parecían interminables, se convino en hacer una lista breve, reducida, de delitos de alto impacto en los cuales se dictara prisión preventiva, ojo, oficiosa, es decir, que lo pidieran o no el juez, motu proprio, de propia autoridad, dictara la prisión preventiva oficiosa, en el entendido que con el paso del tiempo desaparecería cualquier expresión de prisión preventiva oficiosa. Esta es una especie de subsidio a la autoridad persecutora, investigadora, es decir, la Constitución le permite privar de su libertad a la persona y diríamos que le ponga menos empeño en acreditar la responsabilidad de a quien le han imputado la comisión de un delito. Pues hace muy poco tiempo el Poder Revisor de la Constitución modificó estos preceptos para ampliar la lista de delitos por los cuales se podría dictar prisión preventiva oficiosa. Así como lo voy a decir, la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible. La ampliación del catálogo de delitos por los cuales se puede dictar prisión preventiva oficiosa trae consigo amagos, temores fundados de que se aproveche este señalamiento para encarcelar a alguien a quien todavía no se le demuestra que efectivamente cometió un delito. Es persecutorio o por lo menos generador de temores. Esto, insisto, va a contrapelo, en sentido contrario al espíritu que animó a quienes, siendo senadores, diputados federales o locales, modificaron el marco constitucional a efecto de hacerlo más justo y obligar a que las autoridades fueran más competitivas. Esto refleja una suerte de incomprensión, es decir, de no entender a cabalidad cuáles son los principios, no solo jurídicos, sino filosóficos y humanistas, para quitar poco a poco la prisión preventiva, subrayadamente la oficiosa. Pues bueno, yo hago votos porque no se pierda la intención
original de quienes reformaron la Constitución en aquel entonces y avancemos hacia un sistema de justicia penal mucho más democrático, mucho más respetuoso de los derechos de las personas. Un sistema de justicia penal que fortalezca los 4 eslabones elementales que integran este sistema. Las policías, todas ellas, las fiscalías federal o de los estados, es decir, el antiguo Ministerio Público, el sistema judicial propiamente dicho y los centros de reclusión. Si uno de esos 4 eslabones se mantiene débil o se debilita a propósito, por acción o por omisión, la cadena se ha de seguir rompiendo en perjuicio de una sociedad que lo que busca es hacer justicia. Por eso me parece oportuna, justa y de una correcta comprensión del contenido profundo de la Constitución lo que la Corte acaba de hacer: invalidar los preceptos que hacen que la defraudación fiscal o el uso de facturas falsas puedan ser motivo de prisión preventiva oficiosa. No significa que se la perdonen a las factureras. Lo que significa es que debe haber mayor competencia de las autoridades persecutoras a quienes se les imputan los delitos, a las autoridades investigadoras de hechos ilícitos, a efecto de justificar no solo una eventual prisión preventiva, sino una sentencia condenatoria. Pero que no haya esta suerte de pena anticipada. Es decir, ya no es una prisión preventiva, porque hay personas que pasan, como dije, meses o años sin que haya una sentencia definitiva que los haya condenado. Felicidades a la Suprema Corte por reivindicar el derecho de todos los involucrados en un asunto de corte penal que siempre tiene consecuencias familiares, sociales, que rasga el tejido social. Por supuesto que la antisocialidad se tiene que combatir con eficacia, pero no perdiendo de vista nunca el valor principal que subyace en las normas de esta naturaleza: hacer justicia, protección a la víctima y que al inculpado se le castigue de acuerdo a su conducta, de acuerdo al tamaño, a la gravedad, a la trascendencia de la ofensa que profirió contra la sociedad. Vamos pues a consolidar este sistema de justicia acusatorio adversarial oral para mostrarnos como un país de avanzada, un país democrático, respetuoso de los derechos de las personas, que pone a cada uno en su lugar y hace que efectivamente el que la haga, que la pague, pero que no haya injusticias sobre pretexto de hacer justicia.